Celebramos hoy, 26 de junio, la fiesta de San José María Escrivá de Balaguer, nacido en Barbastro, Huesca, en 1902 y ordenado sacerdote en 1925. El 2 de octubre del 28 fundó el Opus Dei, abriendo en la Iglesia un nuevo camino para que hombres y mujeres de toda condición vivan con plenitud la vocación cristiana, santificando sus ocupaciones en el mundo. El Opus Dei fue erigido en 1982 en prelatura personal. Con su predicación y sus escritos suscitó una vasta toma de conciencia de la misión eclesial de los laicos en la Iglesia. Murió en Roma el 26 de junio de 1975. Fue canonizado por San Juan Pablo II el 6 de octubre de 2002. Lectura del segundo libro de los Reyes. El año 9 del reinado de Sedecías, el mes 10, el 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó contra ella y la cercaron con una empalizada, y la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 de Sedecías. El mes cuarto, el día 9 del mes, cuando arreció el hambre dentro de la ciudad y no había pan para la gente del pueblo, abrieron una brecha en la ciudad. Todos los hombres de guerra huyeron durante la noche por el camino de la puerta, entre los dos muros que están sobre el parque del rey, mientras los caldeos estaban apostados alrededor de la ciudad y se fueron por el camino de la Arabá. Las tropas caldeas persiguieron al rey, dándole alcance en los llanos de Jericó. Entonces todo el ejército se dispersó, abandonándolo. Capturaron al rey Sedecías y lo subieron a Riblá, a donde estaba el rey de Babilonia, que lo sometió a juicio. Sus hijos fueron degollados a su vista, y a Sedecías le sacó los ojos. Luego lo encadenaron con doble cadena de bronce y lo condujeron a Babilonia. En el mes quinto, el día 7 del mes, el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzardán, jefe de la guardia, servidor del rey de Babilonia, vino a Jerusalén e incendió el templo del Señor y el palacio real y la totalidad de las casas de Jerusalén. Todas las tropas caldeas que estaban con el jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban Jerusalén. En cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y el resto de la gente, los deportó Nabuzardán, jefe de la guardia. El jefe de la guardia dejó a algunos de los pobres del país para viñadores y labradores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Palabra del Señor. El segundo libro de los Reyes que estamos leyendo estos días nos va contando una serie de acontecimientos, batallitas, podríamos decir, que tuvieron lugar después de los reinados importantes de, sobre todo, David, pero también de su hijo Salomón. A continuación, los demás monarcas que hubo fueron cada vez a peor. A peor, sobre todo, en la desobediencia a la alianza, a la ley de Dios. Fruto de eso fueron, en primer lugar, la división en dos reinos, el del norte y el del sur, el de Israel y el de Judá, y después, terminando, como hemos escuchado hoy, con la derrota por el rey de Babilonia y la deportación, el destierro a Babilonia. Ayer escuchábamos la primera parte de esta conquista de Jerusalén, empezada por el rey de Babilonia, que colocó, en lugar del que entonces estaba de rey en Jerusalén, le puso a su tío Matanías, cambiándole el nombre, decía, por el de Sedecías. Hoy comenzaba el relato diciendo que después de 9 años de reinado de Sedecías, envió Nabucodonosor a su general, a su jefe militar, Nabuzardán, que terminó la faena. Ya Nabucodonosor se había llevado a la gente más importante de Jerusalén al destierro, pero había dejado todavía allí bastante gente. Pues este termina la faena, rematándola, destruyendo Jerusalén por el fuego y llevándose a lo que quedaba, quitando, dice, a algunos pobres que se quedaran cultivando la tierra. La lectura que el autor del libro de los Reyes hace no es precisamente la de contarnos, diríamos, unos acontecimientos. A través de la narración de esos acontecimientos, lo que fundamentalmente quiere transmitirnos es la gran lección de que cuando Israel no obedecía al Señor, terminaba metiendo la pata hasta el fondo, terminaba viviendo las consecuencias de su desobediencia, porque eso le llevaba a la división, a la debilidad ante el enemigo, y por lo tanto terminaron en este terrible acontecimiento, el peor después del tiempo que habían pasado en Egipto como esclavos. En este caso va a ser en Babilonia, al norte de Jerusalén. La gran lectura, por lo tanto, es que siempre
en la actualidad, la de tiempo de Jesús o la nuestra hoy, siempre podemos hacer esa misma lectura, sacar las consecuencias de lo que supone el abandono de la confianza en el Señor para dejarnos llevar por nuestras propias pasiones. Las consecuencias siempre son negativas. Hoy, si quisiéramos hacer un análisis detallado acerca de cuáles son las consecuencias de que esta humanidad haya, si no abandonado del todo, sí arrinconado en gran parte, y algunos, por supuesto, abandonado del todo al Señor. Las consecuencias son múltiples. Cada uno de nosotros podría expresarlas con el descontento que nos producen tantas y tantas cosas desagradables, desde las guerras, falta de paz, hasta la falta de honradez en la vida diaria y así sucesivamente. Eso no quiere decir que no haya habido guerras en tiempos de mayor fe, sí, pero en ese caso eran producidas por una falsa mirada a lo que el Señor quería. El Señor no ha querido nunca imponer por la fuerza la fe en Él. De hecho, Jesús siempre fue muy respetuoso y invitaba. Si alguien quiere seguirme, el que quiera escucharme, era una invitación a acoger la verdad y el bien, porque Dios no se impone. Como decía San Juan Pablo II la última vez que estuvo aquí en Cuatro Vientos, la verdad no se impone, se propone. Y esto fue lo que nos enseñó Jesús, lo que hizo Él y lo que nos invita a hacer. Ciertamente ha habido épocas en la historia de la Iglesia en las que esto se ha olvidado y se han hecho las cosas mal, pero porque se hicieron las cosas mal vinieron también consecuencias. Ahora son quizá otras las cosas que hacemos mal, que hace mal la sociedad, que hace mal la Iglesia, y también por culpa de todo ello las cosas no van viento en popa. Hemos tenido, gracias a Dios, un soplo de esperanza con la visita del Papa que nos ha recordado cosas fundamentales. El Evangelio, en definitiva, es lo que ha puesto delante de nuestros ojos e incluso delante de la sociedad civil, que curiosamente aplaudió al Papa en el probablemente más importante discurso que realizó aquí en Madrid. En él ha recordado simplemente cosas evidentes que provienen del Evangelio, pero que se ve que en ellas están presentes unos principios fundamentales de vida. Por eso la gran lección que siempre tenemos que tener en cuenta es que nos tenemos que convertir continuamente al Señor. En la lectura del Evangelio continuamos lo que sitúa San Mateo después del llamado Sermón del Monte. En las semanas anteriores hemos estado leyendo ese Sermón del Monte contenido en los capítulos 5 al 7 de San Mateo, que comenzaba con las bienaventuranzas, dando distintos principios elementales de conducta cristiana, hasta terminar lo que escuchábamos ayer en la comparación que hacía Jesús del que escucha sus palabras y las pone en práctica y el que las escucha y no las pone en práctica. Casa edificada sobre roca en el primer caso, casa edificada sobre arena en el segundo caso, que se derrumba, se viene abajo. Ahora, después de haber colocado las palabras seguidas de Jesús, que probablemente no las dijo así en este orden ni con tanta extensión, sino que San Mateo ha recogido enseñanzas de Jesús y las ha coleccionado, diríamos, en el Sermón del Monte. Ahora lo que sitúa San Mateo son varios signos, milagros de Jesús, como para enseñarnos que el reino de Dios viene con su enseñanza, con sus palabras, pero también con los hechos que realiza, los signos que realiza, donde se muestra claramente la misericordia y el amor de Dios. Por lo pronto, hoy un leproso. No deja de ser, de tener su extrañeza, el hecho de que este leproso se pudiera acercar
Las normas de comportamiento que tenían entonces eran debido a que por la falta de higiene y la falta de conocimientos médicos, la lepra era una enfermedad que fácilmente se podía contagiar. Hoy día eso está controlado y no es así, pero entonces era muy peligrosa y por eso los leprosos tenían prohibido estar conviviendo con los demás, vivían en sitios aparte y cuando iban por los caminos tenían que ir tocando una esquirla o una campanilla o algo parecido para avisar de su presencia y que se alejaran las personas sanas. Este, sin embargo, se acerca a Jesús. Jesús no lo rechaza. Es un comportamiento que aun cuando para una persona normal podría ser peligrosa, en el caso de Cristo evidentemente no lo era. Y escucha su petición. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús había pedido fe en Él, confianza en Él, en sus palabras. Y aquí este hombre enfermo, posiblemente desde lejos habría escuchado algunas de sus enseñanzas y había adquirido una enorme fe y confianza en Él, que son las que muestran estas palabras. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Está confiando en que en Jesús da por supuesto que hay el poder de curar la enfermedad. La da por supuesta. Entonces, la pregunta no es si puedes, sino si quieres. El asunto está en si Jesús quiere o no quiere realizar para con él el poder de curación. Jesús entonces ve en este hombre lo que había visto en otros casos, el centurión de Cafarnaún, que le demuestra tanta confianza. No soy digno de que entres en mi casa, pero dilo de palabra y mi criado quedará sano. Y así sucesivamente, tu fe te ha salvado, dirá en más de una ocasión. Y es que cuando Jesús ve esa confianza absoluta en Él, esa fe en Él y en su poder, entonces diríamos queda inmediatamente derrotado. Es el Señor el que con ese corazón compasivo se acerca a nosotros. Después le va a pedir que no diga nada de la curación, simplemente vaya a cumplir una norma que había dejado Moisés, y es que cuando alguien que había tenido lepra queda limpio, queda curado, debía presentarse ante los sacerdotes para que certificaran que la curación era auténtica y de esta manera le restituyeran a la vida en comunidad. Esto sí le pide Jesús que lo haga para que les sirva de testimonio. No solamente para que sepan que se ha curado, sino para que sepan quién lo ha curado. ¿Quién lo ha curado? Pero en el resto de la gente no quieren que lo sepa. Este famoso secreto mesiánico de Jesús, pide tantas veces que no digan nada, es debido a que Jesús no quería que la gente pensara en su carácter de Mesías, de Salvador, en la forma en que pensaban en su tiempo que iba a venir el Mesías, un jefe militar que les salvara de la dominación que tenía sobre ellos Roma, y por supuesto esa no era la misión de Jesús. Mi reino no es de este mundo, le dirá claramente a Pilato, no tiene nada que ver con las estructuras de aquí, es otra cosa. Y Jesús sí es el Mesías, pero no quiere que lo digan para que no entiendan mal, para que no piensen en Él de la manera en que Él no es lo que viene a realizar. Necesitamos nosotros también tener esa fe. Es la fe que mueve montañas, es la fe que hace que personas débiles como los demás puedan realizar gestas, puedan mover a otros, puedan arrastrar con su ejemplo, como han hecho todos los santos, incluido el que hoy celebramos. Gentes que con su confianza absoluta en el Señor pueden arrastrar a los demás
para que también ellos confíen y se conviertan al Señor, porque no olvidemos que la fe no es nunca una fe muerta, una fe sin obras. Siempre la fe viva es una fe con obras, es decir, en las que realmente se lleva a cabo lo que decía Jesús ayer: el que escucha mis palabras y las pone en práctica. Ese es el prudente, el que escucha mis palabras pero luego se olvida de ellas y no se esfuerza en ponerlas en práctica, es un necio, como el que construye su casa sin cimientos, sobre arena. Así pues, pidamos al Señor que nos ayude a fiarnos más de Él, a creer más en Él, en la vida diaria, y a vivir en esa vida diaria según Jesús nos ha enseñado. Por eso es por lo que tenemos que tener tanto acercamiento al Evangelio, para que tengamos siempre muy presente todo lo que Jesús nos dice y no lo olvidemos y nos esforcemos en ponerlo en práctica. Eso es lo que necesita más nuestro mundo de hoy, para que no le sucedan las catástrofes que anuncian el Antiguo Testamento, que ocurren cuando se olvida a Dios.